Muy buenas noches, muy buenas tardes para todos. La bendición y la paz de nuestro Señor sea con cada uno de vosotros en este día. Gracias porque damos a nuestro Padre Celestial porque nos ha permitido llegar hasta este día, ya último día del año. Damos muchas gracias al Señor porque nos ha conservado con vida, con salud, a pesar de las muchas dificultades que hemos tenido a lo largo de este año. Y sé que cada uno de vosotros en vuestros hogares también. Pero gracias al Señor porque a pesar de las dificultades, nos permite el Señor eh, perseverar, perseverar en el camino de la fe, tomados de su mano. Eh, Les invito en esta hora para que podamos unirnos a través de la oración ahí en vuestros hogares. Soberano Dios y Padre nuestro, le alabamos, le glorificamos y le damos infinitas gracias, Señor, porque nos ha permitido llegar hasta esta fecha, Señor. Gracias porque nos has regalado el don de la vida, la salud. ¿Cuántos de nuestros seres queridos y amigos, Señor, han partido? Ruego, Señor, para que las personas que han tenido que sufrir estas pérdidas, tú puedas consolar sus corazones y nos ayudes a aferrarnos, Señor, a tu palabra, porque tu palabra, Señor, es esa lámpara que alumbra nuestro caminar, porque tu palabra es vida, Señor, y vida en abundancia. Ayúdanos a aferrarnos a ti, Señor, porque tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Y a pesar de que este mundo, Señor, con todo su desarrollo tecnológico, con el crecimiento a nivel intelectual, en conocimiento, sabiduría, Señor, contamos cada uno de los seres humanos, Señor. Solo tú puedes saciar esa sed y ese vacío del alma, Señor. Eh, Hay un pensamiento muy hermoso donde en el libro del deseado de todas las gentes se, se expresó lo siguiente, que fue a propósito, Señor, que tú colocaste ese vacío en el interior del ser humano, porque nosotros somos producto de tu amor, lo aceptemos o no. Y es por eso que los seres humanos, sin ti, Señor, buscamos satisfacer ese vacío de existencia de muchas formas, a través del conocimiento, el desarrollo tecnológico, a través de, a través de las aventuras, a través de muchas distracciones, de tantas maneras, Señor, con el trabajo, con el dinero, de tantas formas, Señor. Sin embargo, ese vacío sigue existiendo, sigue estando allí, porque ese vacío solo lo puedes llenar tú. Y por eso, Señor, clamamos a ti en esta hora por cada uno de nuestros seres queridos, por nuestros amigos, incluso por nosotros como militantes de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, que experimentamos a lo mejor esa situación. Solo tú puedes, Señor, llenar ese vacío del alma. Ayúdanos a aferrarnos a ti. Ayúdanos a buscarte con toda nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. Tú nos haces ese llamado a través de tu palabra, Señor, y el profeta Amós lo dice, Amós capítulo 5, versículo 5. Buscadme y viviréis. Ayúdanos, oh Dios, a que ese sea el anhelo y el deseo de nuestro corazón en este nuevo año que vamos a comenzar. Ese deseo de buscarte, Señor. Porque tú dices, buscadme y viviréis.
Gracias por ese llamado que está allí latente. Gracias, Señor, porque aunque nosotros los seres humanos somos inconstantes, tú perseveras haciéndonos ese llamado, Señor. Gracias porque la puerta de la misericordia aún está abierta para todo aquel que desee, Señor, escuchar tu llamado. Bendice a tu iglesia en la ancha faz de la tierra. Bendice a todos los que han de creer en ti por tu palabra. Ruego, Señor, por tus siervos, por tus siervas, Señor, que les bendigas en su esfuerzo, su trabajo constante, Señor, para llevar el conocimiento de tu palabra a todos los rincones de la tierra y ayúdanos a nosotros a ser perseverantes en el camino de la fe. Te alabamos, te glorificamos. Ruego por todos nuestros hermanos, por la Iglesia Encuentro, Señor, por el trabajo que se ha venido desarrollando de una u otra manera a lo largo del año, Señor. Bendice a nuestro compañero Fernando, Señor, en los controles. Bendice a todos los miembros de la Iglesia Encuentro, a nuestros familiares, a las personas que nos acompañan a través de su suscripción. Bendice sus hogares, Señor. Gracias por amarnos en el nombre santo y en los méritos infinitos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, les invito para que vayamos a la primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 1, versículo del 3 en adelante. Y dice la palabra de nuestro Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Alabado sea nuestro Señor por su santa y gloriosa palabra, que ella sea nuestra meditación de día y de noche. Les invito, mis queridos hermanos, y amigos, para que abramos las puertas de nuestro corazón y de nuestros hogares a la palabra de nuestro Señor, que es viva y eficaz. Que ese sea nuestro mayor anhelo y nuestro mayor regalo en este nuevo año que comenzaremos, 2023. La paz de nuestro Señor y la bendición de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Damos paso en esta hora al pastor Diego Calvo. El Señor les bendice. Bien, muchísimas gracias, Mariluz, por tan linda oración, tan profunda, tan sensible. Por supuesto, felicitar el año nuevo, esos nuevos proyectos, sobre todo que nazca cada día en nuestro corazón, nuestro Salvador.
Y gracias también por ese magnífico texto de Pedro que viene muy bien a lo que queremos mencionar hoy, compartir hoy con todos vosotros. En un tema sencillo, pero a la vez cargado de un gran significado teológico y sobre todo profundamente conmovedor, tanto desde el punto de vista de nuestro buen Jesús como del nuestro. Así que gracias, Mari, y gracias por esta introducción. Vamos a comenzar brevemente con esta exposición Relictisunt duo, misera et misericordia. Palabras en latín quedaron dos, la miseria y la misericordia. Vamos a transportarnos en el tema de esta noche a este capítulo 84, Salmo 84, versículo 10. Mejor es un día en tus atrios, el salmista, que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar donde reside la maldad. Mejor es estar en los atrios de este templo. En la distribución de lo que primero fue un tabernáculo, después el templo, encontramos que el atrio, el elemento del atrio, ya es designado en la Escritura, en Segunda de Crónicas y en Primera de Reyes, de la siguiente manera. También hizo el atrio de los sacerdotes y el gran atrio, y las portadas del atrio, y cubrió de bronce las puertas de ellas. Veremos por qué es interesante. Edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. Hay realmente 3 atrios en el templo. Vamos a verlos aquí. El atrio interior, el atrio de los sacerdotes y el gran atrio o atrio de los gentiles, donde va a tener lugar nuestra escena, y que me gustaría que visualizáramos tal y como existía en los tiempos de Jesús. Este templo, esta Jerusalén, siglo I. Bueno, en primer lugar encontramos en la distribución del templo que hay una salida hacia el este, es decir, la expulsión de Adán y Eva es hacia el este en el Edén, donde se cierran las puertas. La entrada hacia el templo también es, en este caso, al inverso, hacia el oeste. Es decir, por un lado, tenemos que entrar a encontrarnos con la presencia de Dios, la Shekinah, y la salida es hacia el este, y la entrada es, inevitablemente vamos a encontrarnos con el atrio de los gentiles, que es el atrio en el que todos accedemos. En el Salmo 118, 19, dice el salmista: abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas y daré gracias a Jehová. Las puertas que dan lugar al atrio son puertas de justicia, donde el salmista exclama que mejor para él es estar en ese atrio que fuera de él. Ese gran atrio, que es enorme, de unas dimensiones, magníficas, absolutamente impactantes. Ese gran atrio por el que entramos todos hacia la justicia. En el capítulo 56 de Isaías, versículo 7, leemos: haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mi casa, mi templo, para todos los pueblos. Ya recordáis el episodio en que Jesús es tremendamente enfático con lo que había sucedido en la casa de su padre, en lo que se había convertido, y precisamente los alrededores del templo y el atrio en un lugar de corrupción, un lugar no destinado a esos fines, cuando Jesús censura, como sabéis muy bien, en el episodio con los mercaderes. Por otro lado, también hemos de reconocer que hay un segundo atrio o atrio de los sacerdotes, donde no está permitido el acceso. Y
y además de ese atrio interior, un tercer atrio. Así que el atrio es un elemento importante porque es un elemento que nos lleva a comprender por qué Dios diseñó de esta manera su plan de salvación. En el libro de Números, los levitas, esa tribu encargada del tabernáculo, y los levitas encargados en el templo, primero es una tienda, es un tabernáculo y después es un templo, son designados específicamente para ese atrio de los sacerdotes, Aarón y sus hijos, para el servicio del tabernáculo, y también la familia de Coat, para llevar los utensilios, los muebles, la familia de Gersón, para llevar las cortinas, las cubiertas, y la familia de Merarí, para llevar las tablas y las columnas, para que haya un orden, no adorar de cualquier manera desde el impulso humano, por muy noble que éste sea, puesto que hay un orden y hay una estructura. En el tabernáculo ya existía, y en el templo también hay 24 grupos ya de la familia de Aarón que se encargan exclusivamente del servicio del templo, como son Asaf, Heman, Jedutún, con músicos, porque el templo es alegría, es solemnidad, es sagrado, pero es sobre todo vida. Músicos, cantores, la familia de Coré y Merarí eran los porteros encargados de que todo funcionara decentemente y con orden. La familia de Gersón administraban o eran los administradores de los tesoros que también, por supuesto, este inmenso templo tenía, ¿no? Ahí tenéis ya el lugar, como conocéis muy bien, el altar de bronce, los utensilios y el lugar santo y el lugar santísimo, santuorum. Pero nosotros nos centraremos exclusivamente ahora en el atrio de los gentiles. Pero mirad que ya hay una base bíblica en Primera de Reyes. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, codo aproximadamente es 45 centímetros, una cosa así, el de en medio de 6 codos de ancho, el tercero de 7 codos de ancho. Porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Tenía un propósito, la distribución de los tesoros del templo, los aposentos donde se guardaban los utensilios y donde no tenemos lugar de acceso los gentiles. Pero para nosotros, para ese acceso a la justicia, comenzamos por la puerta del este, en nuestro caso hacia el oeste, para llegar a esa justicia divina. Metió Salomón lo que David, su padre, había dedicado, plata, oro, utensilios, depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Es decir, que hay un cierto orden muy importante en aquel momento, o ya no lo es tanto de esta manera, porque todo esto está cargado de simbolismo que apunta directamente hacia el ministerio salvífico del Mesías. Así que, de nuevo, veis el atrio de Israel, el atrio de los sacerdotes. Pero vamos a imaginarnos cómo podría ser realmente una maqueta real, una maqueta de Jerusalén de esa época. Y la tenemos, la podemos visitar. Y os voy a traer algunas fotografías de esta maqueta construida a escala, tal y como la conoció Jesús, una escala de 1 a 50, unos 2 centímetros, 1 metro, tal y como la conoció Jesús antes de su destrucción en la rebelión judía contra Roma en los años 66-70, con Tito, estuvo situada desde los años 70 en el jardín del Hotel Holy Land. Esta maqueta estuvo situada y en la primera mitad del año 2006 la maqueta ya se ha trasladado al Museo de Israel. Y es interesante para que veamos sobre todo las dimensiones. Se realizó bajo la dirección del profesor arqueólogo Michael Avrillonag, primer experto del mundo en el segundo templo de Jerusalén, como sabéis, templo de Salomón, templo de Zorobabel, templo de Herodes. Desde entonces la maqueta ha sido ampliada, modificada conforme a nuevos descubrimientos arqueológicos y a la opinión también de gran número de expertos. Bien, ¿cómo sería? Vamos a tratar de imaginarnos, esto sería una maqueta tal y como la conoció Jesús. Observad qué hermosura y qué grandiosidad,
que es el templo. Todo esto son viviendas, las murallas que rodean Jerusalén y el templo, que es majestuoso, grandioso, enormemente importante, grande. Ahí tenéis un poco una fotografía de esa maqueta con lo que queda del muro de las lamentaciones, pero un poco lo que se ve al fondo, ese es el templo. ¿Veis? El templo con la fortaleza Antonio, el templo de Herodes y diferentes partes. ¿Sí? Mirad una diapositiva más. Subiendo, ¿cómo sería un poco? Imaginando cómo sería si supiéramos ahora hacia el templo, si estuviéramos subiendo, entrando por una escalinata ancha, ¿vale? Entrando por una escalinata ancha, ahí veis que todos los viajes a Jerusalén por la Pascua y cantando, evidentemente, soñando con encontrar ese acceso a la justicia o esa visualización. Pero todo esto es gente, todo esto es multitud de gente y lo grandioso que resulta el templo. Veis, por ejemplo, otra diapositiva, otra fotografía, entrando por la puerta de sur, de otra forma, ¿no? Entramos de otra forma, pero mirad cuánta gente podría estar entrando en la esquina del suroeste, cuánta gente va a acceder, y siempre al atrio de los gentiles, porque no pueden acceder al atrio del sacerdote y mucho menos al lugar santísimo. ¿Veis qué grande el templo, la ciudad, Jerusalén, y el templo en tiempo de Cristo y de los apóstoles, donde va a tener lugar nuestro episodio conmovedor de hoy, de la mísera y misericordia, ¿no? Este es el templo tal y como lo conoció Jesús y tal como lo relata nuestro episodio de hoy, el Evangelio, que vamos juntos ya a tratar de leer otra nueva diapositiva. Veis todo esto ya dentro del atrio, veis cuantísima gente cabría allí, cuantísima gente va a ser testigo del episodio que vamos a escuchar. Veis ahí el lugar santísimo, qué grande es, qué majestuoso es, con sus puertas. Aquí no se podía acceder más que en la fiesta del Yom Kippur, una vez al año, el sumo sacerdote. Y todo esto son las personas que acceden al atrio, en primer lugar, en busca de redención como expresión de su fe. ¿Y por qué hablamos del atrio y a dónde queremos viajar? Es decir, ¿cuál es el episodio que queremos compartir? Al episodio central, nuestra esencia, la transformación del Evangelio, aquello en lo que creemos profundamente, y lo vamos a desarrollar en un episodio muy conocido, tal vez olvidado, pero que vamos a leer juntos de nuevo, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 1 al 11, y que os invito a que podáis compartir conmigo. Vamos a leerlo juntos, Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. Pero Jesús se fue al monte de los olivos, por la mañana volvió al templo, ¿veis ese templo que hemos visto? Y todo el pueblo vino a él, gran multitud vino a él. Y sentándose, les enseñaba. ¿Dónde se sienta Jesús? En el atrio. Les enseñaba. No adulterarás, no hurtarás, no declararás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Son enseñanzas centrales de la Torá, de la ley de Dios que se encuentra en el libro de Éxodo. Y que Jesús, evidentemente, ha venido a cumplir la ley, no a abrogarla. Pero en ese momento, en el Evangelio de Juan, aparece un episodio que tiene que ver con la ley, que tiene que ver con el cumplimiento de la ley. Entonces los escribas, y tenemos en mente esas palabras de la ley de Dios, de la Torá, y cómo estos escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro,
esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. No sé por qué lo llama maestro si no tiene ninguna intención de aprender de él, sino que buscan cómo desacreditarle, cómo cazarle. En la ley, ¿veis? En esa ley que evidentemente es muy clara, nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, lo cual ofrecería un análisis aparte. Pero tú, pues, ¿qué dices? Es decir, hemos accedido a demostrarte que eres un farsante, Jesús, y que no tienes que tener a este público en el atrio distrayéndoles, ¿verdad?, de lo que es nuestro negocio y de lo que es... Nosotros somos quienes vamos a decir cómo Dios hace las cosas. Pero esto decían probándolo, versículo 6, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, en su momento difícil para él, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Una de las frases que han sido, que permanecen con nosotros como las grandes frases que nos acompañan. No ocurre rápidamente. Jesús tarda un tiempo, hace una parada de pensamiento en escribir en tierra para ver qué va a decir Jesús, puesto que evidentemente se encuentra en una situación incómoda. Hay mucha gente presenciando este momento y a su vez seguramente el corazón de Jesús está compungido, conmovido por presenciar en su casa, en casa de oración, la corrupción de lo mejor, que es la corrupción de lo espiritual, la corrupción de del verdadero sentido de la ley de Dios. E inclinándose de nuevo hacia el tierra, siguió escribiendo. Ellos, al oír esto, y aquí interviene el Espíritu Santo, si no, no podría entenderse por el orgullo que tienen, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. El que esté libre de pecado, venga, arroje la primera piedra. Y solo quedaron, es nuestra frase en latín, solo quedaron Jesús y la mujer, que estaba en medio, una bonita perícopa. Solo quedaron la misericordia y la miseria, o la situación miserable de esta mujer en medio. Solo quedaron. Sí, algo tremendamente sorprendente en el pasaje. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Es decir, evidentemente, pensad en los personajes de esta escena, por ejemplo, cómo se tuvo que sentir esta mujer. Ninguno te condenó, y ella dijo, versículo 11, ninguno, Señor. Y entonces Jesús le dijo en aoristo griego: ni yo te condeno, vete, no peques más, no pecarás más, para ser más exactos, yo tampoco te condeno. Lo cual es sorprendente, porque si alguien podría hacerlo con credibilidad moral sería Jesús. Bien, el pasaje, sin duda, la escena es conmovedora. Me gustaría que nos viajáramos a ese momento exacto en el que Jesús produce un cambio tan impactante en la historia, no solo de esta mujer, sino de todos nosotros. Y vamos a percibir cómo se siente esta mujer, cómo ocurre este hecho en la plaza del templo de Jerusalén, reconstruido por Herodes el Grande. Hay aproximadamente unos 1500 metros de perímetro con edificios escalonados. Esa escena que ocurre precisamente en el atrio de los gentiles, ese atrio donde tiene lugar el acceso a la justicia, es una enorme explanada, como habéis visto, que servía de encuentro social de judíos, paganos, doctores de la ley, discípulos, donde había una corrupción de la mercadería que Jesús censura, venta de animales, cambiaban monedas, y es precisamente ahí donde tiene lugar, y no por casualidad, el evento de esta noche para nosotros. Lo que nos llama la atención sobre todo es la sorprendente libertad con la que Jesús vive y enseña la ley. Es el punto central de la religión judía, de su propia religión, lo es todavía hoy. La religión a la que pertenece Jesús. Jesús es judío, su familia es judía, sus discípulos son judíos. Y la sorprendente libertad con la que Jesús vive y enseña la ley nos llama la atención.
porque él busca directamente qué bien puede hacer a las personas. La ley, su evangelio, su amor, su ministerio, en la situación en la que se encuentren. Eso es lo que está buscando Jesús. Y esta escena es cautivadora porque aparece una mujer condenada por adulterio, o sorprendida aparentemente por adulterio, pero lo curioso es que nadie habla del varón implicado en el acto, aunque paradójicamente es a él a quien la Torá exigía no poseer ni desear a una mujer que ya pertenece a otro. Es el marido el que debía estar presente, sobre todo, no solo la mujer. Y esto ya de entrada nos lleva a una primera cuestionamiento, ya que Jesús podía haberse aferrado. No, es que no habéis traído al hombre. Sin embargo, Jesús, que sentencia, no penséis que vine a abrogar la ley o los profetas, no vine a abrogar sino a darle cumplimiento, ¿cómo va a solucionar este desenlace? ¿Cómo va a tratar, evidentemente, por un lado, de aplicar justicia y de aplicar misericordia? Porque al varón le está prohibido tener relaciones sexuales con la esposa o prometida de otro. Y el adulterio es equivalente a un robo. Al dar la ley se piensa en los varones como los verdaderos responsables de la sociedad. Es patriarcal cuando le interesa, en este caso no. Luego, al reprimir el delito, se castiga a las mujeres. Y esto, evidentemente, para Jesús no lo soporta, esta hipocresía social construida por los varones en nombre de su padre. No es así la Torá, esto no dice la Torá, y sin embargo en esto se había convertido esta enorme situación injusta y cruel. Sí que tenemos a la mujer encogida realmente sobre las losas del pavimento, llena de temor, una mujer donde evidentemente tiene miedo. El pecador debía manifestar su arrepentimiento mediante los sacrificios apropiados en el templo, para eso se acude a él. Debía abandonar su vida alejada de la alianza, alejada de la Torá, volver al cumplimiento de la ley. Y por último, los daños y ofensas al prójimo exigían la debida restitución o reparación. Entonces, si Jesús hubiera acogido a su mesa a pecadores para predicarles el regreso a la ley, logrando que publicanos, prostitutas abandonaran su vida de pecado, nadie se hubiera escandalizado. Pero no es así lo que ocurre en esta escena. Al contrario, lo hubieran admirado y aplaudido. Lo sorprendente entonces y lo que molesta tanto es que Jesús acoge a los pecadores sin exigirles previamente el arrepentimiento tal como era entendido tradicionalmente, sin someterlos siquiera a un rito penitencial como lo había hecho su primo Juan el Bautista. Les ofrece su comunión, les ofrece su amistad como signo de que Dios los acoge en su reino incluso antes de que vuelvan a la ley y se integren en la alianza. Esto no quiere decir que no deba ser necesario el arrepentimiento, y lo va a ser. Sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Pero esto es lo que les sorprende a ellos, lo que les molesta. No les preocupa a la mujer, no les preocupamos nosotros, nuestro dolor. Lo que les molesta es que Jesús se atreva a ir tan lejos, que no es más que el verdadero espíritu de la ley. Medio desnuda, la mujer temblaba de frío, la mujer temblaba de vergüenza, la mujer temblaba de miedo. Y la respuesta de amor, incluso en aquellos acusadores, produce por el Espíritu Santo un sano remordimiento, que no arrepentimiento total, y por eso se sienten pecadores y por eso comienzan alejándose del más viejo al más pequeño. El grupo que la acorralaba la arrastran hasta la plaza del templo antes de encontrar a Jesús. La habían arrancado, la habían encontrado y la habían arrancado probablemente de malas formas. Sabe que el objetivo de la ley, Jesús lo sabe muy bien, la Torá para eso fue escrita, no es matar adúlteros, no es apedrear adúlteros, sino prevenir el adulterio. Y confía en ella, Jesús está confiando en ella, quiere para ella lo mejor.
la anima a no pecar, pero no la condiciona en absoluto, porque de sus labios no brota ninguna condena. Sin embargo, un círculo de dedos acusadores, codazos cómplices, risas crueles al principio mientras Jesús escribe en tierra, hace no entender lo que va a suceder realmente en las conciencias de ellos. Jesús se coloca en el lugar de la mujer, comprende su situación, por qué la habían arrancado de su cama y la habían traído hasta allí. ¿Por qué? No la enseña desde una cátedra, sino desde el suelo, con ella a su lado, confiando a pesar de todo en su decisión, porque no la está condicionando, haga después lo que decida hacer, el texto no lo dice, entendemos y sabemos por testimonios que fue probablemente la primera mujer misionera, una de las mujeres más importantes del grupo. No la obliga, la deja libre, no le impone otra oportunidad, sino que se la regala. Y esto hace que la escena cambie para esta mujer. ¿Por qué llevaban piedras? ¿Qué se tuvo que preguntar en ese camino esta mujer? Solo Jesús hubiera tenido el derecho de aplicar la ley de Moisés, pero él encontró el medio, por un lado, de hacer sentir la justicia y el valor de la ley, y al mismo tiempo que suspendiera la ejecución de manera que se cumpliese también la parte de la misericordia. Lo que transforma a la mujer no es el susto de haberse visto ante la muerte. Por el apedreamiento podríamos pensar, uy, me he librado, menos mal, qué susto me he dado. No, esta mujer no es transformada porque se encuentra ante una situación de vida o muerte. Lo que no puede tolerar Jesús y lo que no se puede tolerar para él, maestro de la ley, que vive la ley en su corazón, es que una o ninguna ley impida a la gente experimentar la bondad de Dios. Ninguna ley que provenga de Dios ha de impedir aliviar las necesidades vitales de quienes sufren, porque la ley de Dios es la ley del Mesías. Pero eso no significa que Jesús no condene el adulterio. En otro momento Jesús alerta contra la lujuria del varón, considerada menos grave ante los ojos de la sociedad precisamente que la seducción de una mujer, y Jesús pone su mirada en el varón. Por supuesto que no significa que Jesús no haya condenado esta actitud. Mirad en Mateo 5:28, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, incluso llega a este nivel, no, ni siquiera llegar hasta el final, solamente desearla, codiciarla, ya es un robo, es un adulterio en su corazón, así que la exigencia de Jesús es mucho más difícil que lo que los rabinos trataban de enseñar. Pero lo que contrasta aquí es la insensibilidad de los acusadores, con esa ética metanómica, es decir, una ética que va más allá de la norma escrita sin el Espíritu, va más allá de las normas que aplica Jesús. Es decir, Jesús entiende el propósito de la ley, conoce a su legislador, que es el mismo, conoce a Dios, y comparte su verdadero espíritu. Por supuesto, no excusa al pecador, no excusa al pecado, sino que asume la ley. Él la interioriza, la comprende, y así ataca al pecado en su centro vital, que no es otro que la separación o el alejamiento de Dios. Lo que mueve a la gente a apedrearla no es su alto sentido de la moralidad, ellos son los maestros buenos, justos. No es tampoco que respeten la Torá lo más mínimo, sino ese celo desmedido por acabar con este joven maestro, que por amor, completamente por amor, está dispuesto a guardar silencio y arriesgarse en un momento tan difícil como el del atrio de los gentiles, con tanta gente presenciándolo. Él no pronuncia ningún perdón a la mujer en posición de superioridad moral o de juez que le perdona la muerte. Jesús se sitúa para provocar un nuevo autoconcepto en el alma desesperada. Ante una situación límite, provoca en ella una nueva manera de verse a sí misma, de verse como una persona que es perdonada, que tiene una nueva oportunidad, que se tiene un nuevo concepto de sí misma. Esto es algo que no se puede producir
tan fácilmente en meses y en meses de terapia, y sin embargo en Jesús en un momento lo consigue, porque así fue capaz de mostrar el sentido de la redención, que no es otro que el de la liberación del pecado. El sentido de la redención. Para los fariseos, Jesús es un transgresor que debe pronto morir. Y Jesús no se concentra en esa manera de ver la Torá, no la estudia ni obliga a sus discípulos a estudiarla de esta manera. A menudo habla de Dios sin basarse precisamente en esta manera de entender la ley, sin preocuparse de si su enseñanza va a entrar en conflicto o no con la Torá tal como la enseñan estos maestros corruptos. No vive pendiente de observarla escrupulosamente tal como se vivía, por ejemplo, en Qumrán. Para él, la Torá no es lo fundamental. Tampoco entra por iniciativa propia en las discusiones sobre la interpretación correcta de las normas legales, sino que Jesús busca la voluntad de Dios desde otra experiencia diferente que va a ser el verdadero cumplimiento de la Torá, de la ley. Juan el Bautista, su primo, había condenado con toda valentía el adulterio de Herodes con Herodías. Había sido valiente. La ley tenía y tiene y sigue teniendo importancia. El adulterio, símbolo de idolatría, había sido seriamente censurado por Jesús en muchas ocasiones. Pero la actitud religiosa de estos acusadores que aparentaban combatir el pecado, para él no tenía cabida. Era absolutamente amoral, además de injusto. Jesús, que no funda realmente ninguna iglesia en particular, pero que se va a convertir en el fundamento de todas, muestra una actitud moral relacionada con la situación desesperada de esta mujer, símbolo de la iglesia, símbolo de cada uno de nosotros, que es injustamente tratada desde una religión amoral practicada. En su memoria se volcaba su vida echada a perder. La memoria de esa mujer que no tenía ya ilusiones, el remordimiento de tantas y tantas veces sucumbida en el pecado, sus infidelidades, la repugnancia de haberse entregado a los caprichos de quien no amaba, las heridas abiertas de tantas vejaciones, de tantas decisiones incorrectas, el repetido fracaso en sus intentos de escapar de aquel infierno. Nadie había creído en sus nostalgias de pureza. Nadie creía en ella. Su vida desfilaba en su mente como una pesadilla. Todo había empezado probablemente en la rebeldía de su juventud, cuando cayó en la trampa de creer viables todos sus sueños y cómo éstos se van desmoronando. Nadie le había reportado nunca la felicidad que anhelaba, entregada a caprichos constantes. Entonces, una voz disfrazada de santidad la acusa entre la multitud. Y esta mujer vive el episodio traumático y trascendente para su vida. Las palabras la hacían estremecer, caían como latigazos. Probablemente no se atrevía a levantar sus ojos de la arena. Había buscado libertad, solo había encontrado servidumbre. Para acabar así, había necesitado amor, solo había encontrado un impuro y pervertido sexo. Había buscado tantas y tantas oportunidades y se había preguntado si fuera posible borrar el pasado, acabar de una vez con aquella vida que ella tenía, o sencillamente con su vida. Era una opción, y es entonces, en esa voz disfrazada de santidad, que descubre ahora contra quién la acusan. Lo va a ir descubriendo poco a poco. Va a ir viendo que esos delitos castigados con el apedreamiento, como eran la blasfemia y el adulterio, que no tendrían en esta ocasión un final feliz, va a encontrar en Jesús, en cambio, una nueva oportunidad. Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. No hacemos diferencias hoy
¿Acaso no ponemos condiciones para aceptar a las personas? ¿No las juzgamos? ¿Comprendemos sus situaciones? ¿No es el amor de Dios incondicional? ¿No subestimamos a los demás? La mujer había estado temblando, dice el deseado de todas las gentes, de miedo delante de Jesús. Sus palabras, el que de vosotros esté sin pecado arroje contra ella la piedra el primero, habían sido para ella como una sentencia de muerte. No se atrevía a alzar sus ojos al rostro del Salvador, sino que esperaba silenciosamente su suerte. Con asombro vio a sus acusadores apartarse mudos y confundidos. Luego cayeron en sus oídos estas palabras de esperanza: ni yo te condeno, vete y no peques más. Su corazón se enterneció, confesando sus pecados con amargas lágrimas. Comenzó de una vida nueva en adelante. Esto fue para ella el principio de una nueva vida, una vida de pureza, de paz, consagrada al servicio de Dios. Al levantar a esta alma caída, Jesús hizo un milagro mayor que el de sanar la más grave enfermedad física. Curó la enfermedad espiritual que es para muerte eterna. Esa mujer penitente llegó a ser uno de sus discípulos más fervientes. Con amor y devoción abnegados, retribuyó su misericordia perdonadora. En su acto de perdonar a esta mujer y estimularla a vivir una vida mejor, el carácter de Jesús resplandece con la belleza de la justicia perfecta. Aunque no toleró el pecado, ni redujo el sentimiento de culpabilidad, no trató de condenar, sino de salvar. El mundo tenía para esta mujer pecadora solamente desprecio y escarnio, pero Jesús le dirigió palabras de consuelo y esperanza. El ser sin pecado se compadece de las debilidades de la pecadora y le tiende una mano ayudadora. Mientras los fariseos hipócritas la denunciaban, Jesús le ordena: vete y no peques más. No es seguidor de Cristo el que, desviando la mirada, se aparta de los que yerran, dejándolos proseguir sin estorbo su camino descendente. Los que se adelantan para acusar a otros y son celosos en llevarlos a la justicia, son con frecuencia en su propia vida más culpables que ellos. Deseado de todas las gentes. ¿Entendemos el significado del perdón? ¿Entendemos el significado del amor? ¿Entendemos la importancia de aceptar las diferencias que puedan existir entre nosotros en un momento determinado porque no comprendemos las situaciones que atravesamos o que atraviesan los demás? Por eso quedaron solo dos: la miseria y la misericordia. Este episodio, sin duda, fue tan impactante que en los manuscritos hubo muchas dificultades para traducirlos, porque resultaba complicado, incluso para Jerónimo y en la Vulgata, traducir un pasaje así, un pasaje donde el carpetazo más fácil hubiera sido el apedreamiento o la censura clara. Pareciera que el Espíritu Santo movió nuestros corazones. Cuántas y cuántas vidas se han transformado con estos episodios. Pero no, evidentemente, para volver a caer. No, evidentemente, para no señalar lo que verdaderamente destruye al individuo, como es el adulterio, sino para encontrar realmente en ese atrio, precisamente en ese atrio, la justicia, el acceso al lugar santo, que es nuestro buen Jesús, quien es capaz de arriesgarse, porque todo esto va a sumar puntos en su contra para su sentencia de muerte. Es capaz de arriesgarse por ti y por mí, hayas hecho lo que hayas hecho, porque nadie puede comprenderte mejor que Jesús, ni juzgarte, ni juzgar la situación. Y si alguien sin duda puede creer en tus nostalgias de pureza, ese es nuestro querido Jesús. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por ayudarnos a encontrar perdón
y a encontrar una nueva vida en tu justicia, a la vez que en tu misericordia. Ayúdanos a no caer más y si en alguna de nuestras vidas, Padre, estamos inmersos en una situación muy complicada por el juicio acusador de los demás, que seamos conscientes que tú eres nuestro juez y que tú nos otorgas una nueva vida si lo queremos. Y así sea, Señor, que en cada familia de este mundo, que en cada familia que exista el dolor que sea producido por este pecado, por esta maldad, tu justicia y tu luz alumbre, Señor, una nueva esperanza donde ya no volvemos y regresamos con miedo a la condena, sino con un corazón restituido y listo para servirte. Gracias por apostar por nosotros, por escribir en el suelo cada uno de nuestros nombres delante de todo el mundo acusador. Gracias por ser nuestro garante y por ser nuestro Salvador. Te queremos. Gracias y ayúdanos en este nuevo año. Lo rogamos en el nombre y por los méritos de nuestro buen Jesús.